¿Cómo es que podemos crecer a pesar de las dificultades? Se suele considerar que las dificultades son un obstáculo. ¿Cómo quieres que logre algo si tengo un obstáculo ahí? Si no tuviera ningún problema, ni un obstáculo, ni un impedimento, lo lograría. Pero con ese problema no voy a poder actuarlo. O sea, se suele considerar que las dificultades nos impiden alcanzar nuestras metas. Y siempre se piensa, bueno, pues él logró algo porque, bueno, todo le fue fácil, pues, así cualquiera, ¿sí o no? En cambio, yo que tengo problemas, ¿cómo quieres que lo resuelva si tengo un problema al frente? Porque además de lo que tengo que lograr está el problema acá. Y entonces, la pregunta filosófica es, ¿cómo podemos crecer a pesar de las dificultades? En primer lugar, la pregunta es, ¿a qué se refiere crecer? Naturalmente no se trata pues de levantar la estatura, ¿no? Se trata de el crecimiento interior. ¿Qué significa el crecimiento interior? ¿Cuándo se puede considerar que uno crece interiormente? Podríamos decir que el crecimiento implica ampliar nuestra perspectiva, volvernos más serenos, más fuertes por dentro, actuar de manera más inteligente, es decir, desarrollar el discernimiento y convertirnos finalmente en arquitectos de nuestro propio destino. En eso podríamos resumir la palabra crecer. Cuando uno no logra eso es que no ha crecido por dentro, se ha detenido en su desarrollo interior. Ha llegado a un límite y ha quedado detenido en ese momento de su vida, en esa situación. Hay un límite. Hay algo que no le permite traspasar determinado umbral. ¿Es posible crecer a pesar de las dificultades? Filosóficamente hablando, sí. Es más, las dificultades son en el fondo una oportunidad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que oportunidad? Al contrario, esa es mala suerte, ¿sí o no? El que logra una meta es porque no tuvo ninguna dificultad. ¿O es al revés? A ver, tomemos como ejemplo un viejo relato de Antiguo Oriente que nos puede servir de referente para entender cómo es que podemos crecer a pesar de las dificultades. Es un viejo relato de la antigua India. Cuenta la historia que hubo un pueblo en donde existían dos grupos familiares que eran primos hermanos. Unos eran los Pandavas, así se llamaban porque eran hijos de Pandú, y otros eran los Kauravas, porque eran descendientes de un tal Kuru. Pero eran parientes, descendían de un mismo ancestro. Y sucede que los Pandavas tenían un reino, el cual gobernaban con mucha sabiduría, con mucha prudencia, y era un reino feliz. Y los Kauravas, que eran más bien pasionales, ¿no?, egoístas y poco afectos al buen juicio y al discernimiento, estaban envidiosos de este reino y tenían deseos de apoderarse de él. Y entonces no sabían cómo hacer, pero se enteran de que uno de los Pandavas, que gobernaba esta región, le gustaba mucho el juego de los dados. Y entonces decía, aquí tienen una debilidad. Y entonces se consiguen un taur, un tipo muy hábil en el manejo de los dados, para jugarle y apoderarse de este reino. Y se da esta situación.
Los invitan a un juego y él, bueno, dice, iré, total, es un juego. Pero en el juego empiezan a apostar. Y como empezó a ganar el taur que estaba, ¿no? Movido por los Kauravas, y entonces el Pandava, el jefe de los Pandavas, Yudhishthira se llamaba, se sintió pues afectado, dijo, ¿cómo yo no puedo perder? Y empezó a perder, y empezó a apostar. Y todo lo empezó a perder hasta que finalmente no le quedaba, entonces le dice el taur, mira, te he quitado todo, ya no tienes nada ya, solamente te queda el reino de Hastinapura, que es el reino que gobiernan los Pandavas, así que si quieres, al todo o nada. Y como estaba, como se dice, picón Pandava, dijo, ya apuesto, y perdió. Y entonces los Pandavas abandonan el reino y los Kauravas, felices de la vida, se apoderan de este reino que de un gran progreso y una gran vida, una gran justicia y felicidad. Pero en el trato no podía durar más que un tiempo determinado, no podía apoderarse permanentemente. Entonces le dieron un plazo de 10 años. Al cabo de los 10 años, en realidad eran 12 años, al cabo de los 12 años van a reclamarle los Pandavas que le devuelvan el reino, porque ya se había cumplido el plazo. Y los Kauravas dicen, no, de ninguna manera. No, pero el trato era ese, hay documentos, no lo vamos a entregar. Y entonces, como siempre ha ocurrido desde el principio de los tiempos, no nos quedó más que la guerra. Y entonces se da un enfrentamiento entre primos, entre los Kauravas y los Pandavas reclamando la justicia y los Kauravas porque ya estaban dueños y aquí no nos mueve nadie. Y el protagonista de esta historia es uno de los Pandavas, porque se da la batalla decisiva en un campo que se llamaba el Kurukshetra. Y en este campo están las dos huestes de los Kauravas y los Pandavas. Y se da la situación en que uno de los Pandavas, Arjuna, es el que debe dar la orden del ataque, le pide, porque estamos en la India, en esa época combatían los kshatriyas, los guerreros, en un carro de combate. Usaban arco y flecha y había un cochero que dirigía el carro con caballos. Y en plena batalla disparaban flechas. Esa era la forma de combate en aquel entonces, hace muchos miles de años en Oriente. Pero sucedía muchas veces que el cochero, el que dirigía el carro del guerrero, era en muchas ocasiones su propio maestro, porque todos los guerreros tenían un preceptor, un maestro, un guía. Y entonces le dice, por favor, Krishna, que era el nombre de su cochero y su maestro, llévame por favor al centro de batalla para dar la orden de ataque. Y entonces se dirige Pandava en el centro de la batalla y están las huestes de los Kauravas y los Pandavas. Y él llega con su carro y se coloca en el centro de la batalla y de pronto observa los dos ejércitos que van a agarrarse a muerte en pocos instantes. Y de pronto ve al enemigo y se da cuenta que no era su enemigo, eran sus primos, eran sus parientes, con los que había compartido tantas experiencias de niños y ahora eran enemigos. Y entonces le dice, Arjuna, su maestro, le dice, pero vamos a enfrentarnos con nuestros propios primos. Esta es una guerra fratricida. Esto es algo terrible, no puede ser. Y entonces se da un diálogo entre el maestro Krishna y el guerrero Arjuna en esta situación tan tremenda en que los Pandavas reclamaban en justicia lo que les pertenecía. Y los Kauravas, vivos, trataban de apoderarse de ese reino en forma injusta. Al mismo tiempo era una guerra justa, pero al mismo tiempo decía, pero tenemos que enfrentarnos a muerte por estas cosas. ¿No sería mejor dejarle nomás que se quede con el reino y no tener que matarnos entre nosotros? Y el maestro le dice, ¿y la justicia? ¿Dónde queda? Si se acostumbran a actuar injustamente, van a hacer esto con otros reinos y entonces estamos permitiendo la injusticia en el mundo. Tenemos que hacer algo. Y es esta situación
que se da en este relato que se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. Es sánscrito, por eso es una palabra un poco rara, ¿no? Es el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Esta historia se llama el Bhagavad Gita y es el diálogo que hace este guerrero con su maestro ante la situación inminente de un enfrentamiento a muerte entre primos hermanos. Pero esta historia pertenece a un canto épico de la antigua India, muy parecido a la Ilíada en Occidente, que se llama el Mahabharata, la Gran Guerra. Y el núcleo, el centro de esta obra es el Bhagavad Gita, el diálogo que tiene Arjuna con su maestro sobre la situación que se va a dar. Y este diálogo nos va a explicar por qué las dificultades nos ayudan a crecer. Este es un relato simbólico y como simbólico tiene una interpretación. ¿Qué significa este enfrentamiento entre Kauravas y Pandavas? Los Kauravas y los Pandavas son personajes que tienen el hombre dentro de sí. Todos tenemos un lado bueno y todos tenemos un lado malo. ¿O no es así? ¿Sí o no? Todos tenemos bondad y un poquito de maldad, ¿no es cierto? Cuando a alguien se le cae el dinero y está delante y dice, uy, se le cayó el dinero, ¿no? Aparecen dos personajes ahí, ¿no? Uno de ellos dice, qué suerte, nadie te vio, eres inocente, tú no lo has cogido, se le cayó, ¿no? ¿No? Y otra parte nos dice, oye, no seas miserable, pobre hombre, te estás cogiendo lo que no te pertenece, ¿no? De eso se trata. Todos tenemos siempre una especie de lucha interior entre lo que quisiéramos, lo que nos conviene, lo que nos agrada y lo correcto, lo justo, lo ético, lo moral. Y hay una especie de pugna, ¿no? ¿Sí o no? Y bueno, menos mal que siempre gana el bueno, ¿no? Bueno, a veces no gana, a veces gana el otro, ¿no? ¿Sí o no? Es un tema, ¿no? Y cuando uno se coge la plata y dice, ¿la quiere devolver? No, no la devuelvas, ¿no? Y uno se la coge, oye, desgraciado, no seas miserable. Se la devuelvo, oye, no seas sonso, ¿no? Y así, ¿no? Esto grafica lo que sucede en todos nosotros cuando estamos en situaciones de nuestra vida. Siempre tenemos dos opciones, actuar correctamente o actuar de manera incorrectamente porque nos conviene, porque nos favorece y porque simplemente no nos interesa con tal de encontrar algo que nosotros lo queremos y punto, sin importarnos si es honrado, si es honesto o si es moral. Por eso es que este enfrentamiento entre Kauravas y Pandavas grafica la situación que tiene todo ser humano cuando crece en la vida. Cuando crecemos, ¿qué significa crecer interiormente? Crecer interiormente significa ampliar nuestros límites, ensanchar nuestros horizontes. Cuando uno crece, su amplitud, su vida, su horizonte se amplía, es cada vez más dueño de sí mismo, tiene más carácter, tiene más serenidad y es simplemente dueño de todo lo que realiza y eso es crecer. Pero en un principio, cuando éramos niños y teníamos un problema, ¿qué hacíamos? Íbamos donde la mamá, ¿sí o no? Mamá, y la mamá nos ayudaba. Pero cuando uno crece, hay que ir a la mamá. Aquel que tiene cierta edad y va a la mamá y dice, este no ha crecido, ¿no? ¿Y qué significa entonces crecer? Ampliar nuestros límites, ya no depender de nuestros padres, sino empezar a depender de nosotros mismos. Ser cada vez más dueños de nuestra vida y de nuestro destino.
Pero para eso tenemos que abandonar costumbres pasadas, costumbres infantiles, costumbres que antes nos ayudaban, porque un niño necesita el apoyo de la mamá para que lo ayude. Pero cuando uno crece, ese apoyo se convierte en algo negativo. Por eso, en esta historia del Bhagavad Gita, Arjuna, que representa a la persona que reflexiona sobre su vida y ve a los enemigos, dice, pero son mis parientes, aquellos que me acompañaron muchos años, es exactamente lo que siente cuando uno tiene que enfrentarse a sus costumbres infantiles. Ya no es lo mismo ya, porque ahora ya no voy a ir donde la mamá a llorarle. Ahora debo yo enfrentar. Entonces, eso que antes me favorecía, ahora es mi enemigo. Porque debo dejar eso, enfrentarme con ese temor para empezar a valerme por mí mismo. Por eso en la interpretación de esta historia de los Kauravas y los Pandavas, todo aquello que en nosotros en un tiempo era lo que nos gustaba, ahora se convierte en nuestro enemigo porque son nuestras limitaciones. ¿Me dejo entender? Una limitación, por ejemplo, es tomar mis propias decisiones y asumir mi responsabilidad. Y eso implica vencer un límite porque es ya no depender de la mamá. Mamá, ¿tú qué harías? Mamá, ¿por qué lo haces tú? Mejor lo haces tú, yo después yo te sigo. Entonces, esas limitaciones simbolizan a los Kauravas, aquellos enemigos que ahora están enfrentando a mi propio crecimiento interior. Las limitaciones son aquello que yo debo vencer. ¿Y cómo debo vencer? ¿Cómo venzo una limitación? ¿Cómo venzo una limitación? ¿Cómo lo hago? Haciéndome fuerte, fortaleciéndome, entendiendo lo que está ocurriendo, reflexión, inteligencia y decisión. Toda limitación implica una posibilidad de detenernos en la vida. Pero ¿cómo vamos a crecer si no vencemos límites? Los Kauravas simbolizan los límites que uno tiene para crecer. Por eso tiene que enfrentarse. Llama la atención, ¿no? Porque este poema, el Bhagavad Gita, es una obra filosófica del Antiguo Oriente donde el maestro Krishna le explica a Arjuna el sentido de la vida. Y lo que llama la atención es que se da en un campo de batalla. O sea, cuando hablan del sentido de la vida, no lo hacen en un monasterio tranquilos, tomando sol, ¿no? Recostados, tomándose un refresco. Dime, maestro, ¿cuál es el sentido de la vida acá? Estamos reposando, viendo las cosas. No, se da en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque la vida es como un campo de batalla. Siempre tenemos cosas que decidir, cosas que enfrentar, cosas que superar. No hay más. No hay más. Y si yo no quiero luchar, no, yo no quiero luchar, ¿qué va a pasar? Los Kauravas van a ganar. Ya no quiero luchar, yo no quiero vencer mis limitaciones. ¿Qué va a ocurrir? Las limitaciones se van a adueñar de mí y voy a ser cada vez más débil y cada vez más débil. No es que yo no quiero crecer, aquí nomás me quedo, no. Esas limitaciones van a crecer y van a detenernos cada vez más. Entonces, ¿cuál es la decisión? Enfrentar a estos límites. ¿Cómo? Con conocimiento, entendiendo qué sentido tiene esta situación. ¿En qué consiste el límite? 1, conocimiento. 2, entrenarse, enfrentarlo con un conocimiento. 3, orientación. Que alguien nos oriente cómo empezar a vencer mis propios límites, mis propias dificultades. Y 4, experiencia. Y voy empezando a romper mis límites, a ampliar mis límites. ¿Qué gano? 1,
Se amplía mi horizonte de la vida. Entiendo más el sentido de mi trabajo y de mi existencia. Soy cada vez más dueño de mí mismo y desarrollo carácter. Ya no necesito de la mamá o del papá para que me apoye porque yo me apoyo en mí mismo. Adquiero cada vez más seguridad dentro de mí mismo. Por ello, las limitaciones, las dificultades son aquello que no es que hay que detenerse, más bien son aquellos límites que debemos superar. Son las oportunidades de crecer. ¿Cómo voy a crecer si no venzo mis límites? Si no enfrento mis limitaciones. Evidentemente crecer implica eso. ¿Hay un riesgo? Claro que hay un riesgo. La vida implica riesgos. Yo les pregunto, ¿hay algo valioso en la vida que no implica riesgos? ¿Puede alguien esperar alcanzar algo valioso sin ningún riesgo? ¿Por qué es valioso alcanzar una meta? ¿Porque nos costó o porque no nos costó? Si yo alcanzo una meta sin que me cueste, ¿la alcancé? No la alcancé, me la alcanzaron más bien. Toma, aquí la tiene. Pero si algo recibo, no me lo gané. No lo conquisté. Los límites están para ser conquistados. Yo me adueño de mí mismo. Me adueño de mis limitaciones. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están los enemigos? Dentro de mí mismo. Y las limitaciones, los curabas, son los aspectos que para crecer necesito vencer y así ser cada vez más fuerte, más sabio, más inteligente y ser cada vez más dueño de mi destino. Por ello es que un límite no es una dificultad, o mejor dicho, una dificultad no es algo que impide mi acción. No. Una dificultad es una oportunidad. ¿De qué? De crecer. Porque la dificultad me está diciendo cuál es mi límite. ¿Y qué hago frente a los límites? ¿Retrocedo o avanzo? En el sentido filosófico, los límites son oportunidades de crecimiento. Imaginémonos a un atleta. Un atleta, ¿qué es lo que hace constantemente? ¿No vence sus marcas? No. Llegué a tal límite. ¿Ahora qué hago? ¿Quedarme allí o busco vencer el límite? Y si no venzo ese límite, me quedé. Así es la vida. Si yo no venzo un límite, yo mismo, hay una frase que dice, no, todo hombre es esclavo de sus propias limitaciones. Si yo acepto mi condición, yo decidí no crecer, no fortalecerme. Pero si lo vemos en sentido filosófico, todo límite es una oportunidad. Uno dice, aquí está tu límite. Pero ¿dónde está el límite? No está afuera. Está dentro de mí. Ese tipo me tiene fastidiado, me tiene loco. Él no tiene la culpa de mi propia limitación. Pero es que lo veo y me da cólera. ¿Dónde está la cólera? ¿En él o en mí? Está en mí. El problema no es él, el problema es que él refleja mi propio temor o mi propia cólera. Entonces, todo lo que pasa en esta historia que hemos visto de los Kauravas y los Pandavas, en el fondo es lo que pasa con todo ser humano cuando empieza a crecer en la vida. Díganme, levante la mano, ¿quién nunca ha tenido dificultades? La vida está hecha de dificultades. Eso es mala suerte. El buen Dios se arrebató conmigo, me cogió tirria y me está dando con todo, o me está dando oportunidades. Ustedes han visto a los campeones olímpicos. ¿Fue fácil ser campeón? ¿Es fácil? Ah, sí, cualquiera es campeón, pues no. Suave nomás llegó. ¿Así fue? ¿Cómo es la vida de un campeón olímpico? ¿Suavecita? ¿Relajada? ¿Sin problemas? El entrenador le barre el piso. Ah, pasa por acá. Se saca el obstáculo para que corra, ¿así es? Este es tu obstáculo. Ahora es este. Oye, tú me odias, ¿no? ¿Por qué? Porque te cacho, no me dejas. No, acá me ponen un límite más difícil. ¿Y qué cosa? Y entonces, ¿qué responde el entrenador? ¿Y cómo quieres crecer? ¿Y cómo quieres ser más fuerte? ¿Cómo quieres crecer y fortalecerte sin ejercitarte, sin enfrentar desafíos?
¿Cómo quieres conquistar metas si no te vences a ti mismo? Y así es la vida. Las dificultades son oportunidades de crecer. Pensar que el que logró una meta nunca tuvo dificultades o nunca la mereció porque no ni una meta, o no sabe todo lo que le costó a esa persona alcanzar esa dimensión, ese logro, ese triunfo, esa victoria. Por ello es que cuando hablamos de crecer, las dificultades son las opciones, son las oportunidades que nos ofrece la vida para poder crecer, para poder ser cada vez más fuertes, para lograr ser cada vez más inteligentes y para convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino. Las limitaciones, las dificultades no son mala suerte, son el buen destino que nos está confrontando. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Hay una frase de Séneca que decía: la tormenta es la mejor oportunidad para un buen navegante. ¿Puede un navegante hacerse un excelente piloto si no enfrentó ninguna dificultad? ¿Cómo logra un navegante convertirse en un excelente piloto? ¿Con dificultades o sin dificultades? Yo quiero navegar, pero no, mar suavecito. A mí me traes un lago, una piscina y ahí navegaré tranquilo. Y así seré un gran navegante, ¿así es? Es un navegante de pacotilla, es un navegante para un barquito de papel. Y la vida es eso. ¿Cómo forjamos nuestro carácter? Yo les pregunto, ¿cuándo desarrollamos, escúchenme bien, nuestra inteligencia, nuestro discernimiento, nuestra astucia, nuestra habilidad? ¿En los momentos difíciles o en los momentos fáciles? Uno está de vacaciones en la playa, descansando. Allí está haciendo acopio de toda su inteligencia, habilidad, destreza, fortaleza de carácter. ¿Así es? ¿En qué momento sacamos nuestros mejores recursos? ¿En las dificultades o en las cosas fáciles? Pero se nos ha dicho, lamentablemente, ahora que empezó el año, ¿no?, que todas tus metas se logren, que no te cueste nada, que todo sea lindo, maravilloso. Eso es un sueño, una fantasía. ¿Cómo voy a alcanzar una meta si no me cuesta? El que quiere celeste, que le cueste. ¿Cómo se consigue, cómo se logra un gran escalador? ¿Entrenándose fuertemente o suavemente? A mí un entrenamiento suave, ¿eh? A mí una costada chiquita nomás para yo crecer así poco. ¿Así es? Y así es la vida. El buen Dios, y escúchenme bien, el buen Dios, no es que, anda, pues Señor, no me ponga tantos problemas, algo suave, pues no. El buen Dios le pone en el terreno de lo difícil a los que considera almas fuertes. ¿Cómo quieres fortalecerte si no ejercitas tu entendimiento, tu discernimiento, tu carácter en los desafíos, en las dificultades? Porque ellas son en realidad una oportunidad. Y si los vemos como oportunidad, veremos que en el camino de la vida, las dificultades que son parte de la existencia, la hebra, el tejido de la existencia está hecho de dificultades. Pensar que uno va a ser feliz si no tiene dificultades es una fantasía de un niño de 5 años. Todo hombre y toda mujer en la historia de la humanidad que alcanzó una meta, pregúntenle, le costó. Eso lo hace valioso. En eso consiste lo valioso. No me costó nada. Nada, tontería, eso es un juego. Todo lo que me costó y lo logré. Eso es ser fuerte, ser victorioso. Así pues, las dificultades son la mejor oportunidad para crecer. Hay una frase antigua que dice de un sabio: construye tu futuro
o sopórtalo. ¿Y cómo lo construimos? Entrenando nuestro carácter, nuestra decisión, nuestra firmeza y entendiendo que las limitaciones, que las dificultades son oportunidades para ser cada vez más fuertes, para seguir creciendo en nuestra vida y alcanzar nuestro destino. Muchas gracias. Así que dejemos de tenerle miedo a las dificultades. O sea, ¿vamos a ser valientes o cobardes en la vida? Esa es la pregunta fundamental. Y la filosofía nos da elementos para ser cada vez más fuertes al enfrentar nuestro destino.